cuando apareció hace poco la noticia del barco con el virus, ¿sentiste una rabia desproporcionada hacia alguien en concreto? Seguramente sí, porque esto es lo que está pasando, pero no es lo que pensamos. Es el cerebro buscando una cara, buscando un nombre, buscando alguien hacia quien apuntar cuando nos llega el miedo y no sabemos realmente a quién creer. Roy Baumeister demostró que lo negativo pesa 4 veces mucho más en nuestro procesamiento mental, y la neurología de la amígdala confirma que cuando el miedo es difuso, no lo vemos con claridad y nadie te está explicando bien qué está pasando, el cerebro fabrica un culpable. Siempre es de forma automática. Así que hoy vamos a ver los 3 mecanismos exactos que tu cerebro activó estos días, porque amplifica el peligro aunque el riesgo real vaya cambiando, porque convierte ese miedo en rabia hacia personas muy concretas y también necesitamos siempre un culpable para seguir adelante. Así que al terminar este vídeo vas a poder separar lo que sientes realmente de lo que tu propio cerebro va añadiendo sin que nos demos cuenta, y sobre todo para tratar de entender qué se activa en el cerebro cuando el miedo no encuentra ninguna respuesta y simplemente ve peligro. Empezamos la disección. El primer patrón es muy básico. Tu cerebro no procesa el riesgo real, procesa información que recibe sobre ese riesgo. Cuando esa información que recibe no es completa, no es veraz, es contradictoria o llega tarde, tu cerebro, como siempre, va rellenando huecos con el peor escenario posible. Esto pasa en todas partes. Es decir, yo siempre tengo una frase que es: donde no llega la razón, llega la imaginación. Esto lo llamamos el sesgo de negatividad. El psicólogo Roy Baumeister, como te he dicho, lo demostró hace muchas décadas. Lo malo pesa 4 veces más que lo bueno en nuestro procesamiento mental. Se dice que cuando tenemos una emoción negativa necesitamos al menos 3 emociones positivas para poder contrarrestar y poder equilibrar nuestro sistema emocional. Esto realmente no es debilidad, es pura supervivencia, porque el cerebro evolucionó para sobreestimar amenazas, porque el que la subestimaba moría en el intento. Así que nosotros, bueno, tú, todos vemos el barco en el horizonte, sabes que se va acercando, ves imágenes de trajes de protección, de camillas, de ruedas de prensa con caras muy serias. Nadie te dice con claridad si debes preocuparte. Porque claro, institucionalmente hay un lío elegante. Así que, ¿qué hace el cerebro? Siempre decide que sí cuando no hay información suficiente. Es decir, sí que debes preocuparte. Porque fíjate qué interesante, no estás solamente procesando el antivirus, estás procesando el antivirus más 4 años de mascarillas, confinamientos, fallecidos solos en las residencias, aplausos anecdóticos desde los balcones y ruedas de prensa que nos tenían totalmente en un estado de caos. Ese archivo emocional lo tenemos ahí, y en cuanto aparece un barco, un traje de protección, una ministra que no sabemos muy bien si sabe de lo que habla, se activa solo. Así que el riesgo real del antivirus no ha cambiado entre el lunes y el jueves. Lo que ha cambiado es la cantidad de información contradictoria que has recibido. Y eso tu cerebro lo interpreta como que hay todavía más peligro, es decir, cada vez va a peor. El segundo patrón del que quiero hablarte explica la rabia. Cuando el miedo es muy grande y no puedes hacer nada con él, tu cerebro también lo transforma, lo convierte en algo manejable. Es como si tuvieras en tus manos algo que se te escapa, yo que sé, el agua, y de repente lo convertimos en hielo para poder manejarlo. Y lo más manejable que existe es la rabia hacia quien hace cosas o hacia quien debería hacer y no las hace. Esto no es ningún tipo de manipulación mental, es neurología. Es tu amígdala, que es la parte del cerebro que gestiona el miedo, que necesita un rumbo, necesita una dirección, un objeto, algo hacia lo que apuntar. Cuando el virus no tiene cara, claro, el gestor o quienes deberían gestionarlo sí que tiene cara. Esto tiene un nombre y se llama el desplazamiento emocional. Es decir, cuando el miedo que tenemos no tiene una salida directa porque no entendemos qué es lo que pasa, se redirige hacia un objetivo mucho más accesible.
Y aquí entra en juego todo el galimatías que hay montado con las instituciones, que al final los ministros, los responsables de este gobierno, esta mañana, no sé si ahora, pero esta mañana todavía no había ningún tipo de información ni de protocolo de cómo tenía que intervenir desde la presidencia de las Islas Canarias y estaba intentando comunicarse con el gobierno y no había manera. Así que lo que hacemos los ciudadanos, nosotros que estamos en tierra, sin poder hacer absolutamente nada más, pues obviamente sentimos rabia hacia la ministra, sentimos rabia hacia el gobierno, porque esas personas que deberían representarnos y las personas que deberían protegernos no lo están haciendo. Así que esto es lo mismo que, yo que sé, que tu hijo se ponga por la noche malico con fiebre y el médico de guardia no coge el teléfono. ¿Qué sientes? Por un lado sientes miedo a que tu hijo vaya a peor, pero también sientes mucha rabia hacia el médico que no responde, que no está haciendo su trabajo y que no te está protegiendo ni a ti ni a tu familia. Así que el miedo se acaba transfiriendo, es decir, se convierte en indignación hacia quien tenía la responsabilidad de protegerte y en ese momento no lo hace. Pues esto es exactamente lo que está pasando con el barco. Y aquí entra también algo muy interesante y es el COVID otra vez. Llevamos años con esa transferencia acumulada, años procesando que el gobierno tomó decisiones sin informarnos, que nos dijeron que era seguro cuando no lo era y que los protocolos cambiaban cada semana. Eso fue un caos mental, independientemente de que estuvieras a favor de que el gobierno lo hizo bien o lo hizo mal. Es decir, fue un auténtico caos. Algo que se fue de las manos. Sí que es verdad que era algo novedoso, era algo inmanejable, pero hasta cierto punto muy manipulable. Así que ahora, en cuanto aparece un nuevo barco en el horizonte y la ministra, bueno, dicen que además tiene que ser por legislación de la OMS cuando realmente no lo es, y el presidente de las Islas Canarias está intentando comunicarse con el gobierno y el gobierno le hace la pirula, pues al final la rabia, como es lógico y normal, aparece por doquier. Y esto no es que seas catastrofista, es que el cerebro al final aprende a desconfiar. Y ese aprendizaje, en este caso, tiene muchas pruebas reales, pasadas y en el momento presente que siguen manteniendo esa rabia. Así que ahora entra en marcha el tercer mecanismo, el tercer patrón mental, que es el más incómodo de todos y el que nadie quiere ver en uno mismo. Porque el miedo al final ahora ya no es solamente un miedo colectivo, es pavor. Necesitamos algo más que gestionar. Necesitamos decidir de quién es la culpa. Y esa decisión nos une de forma temporal, pero también nos divide en dos como sociedad, pero nos une con una intensidad que prácticamente nos resulta calmante. Mira, el filósofo y antropólogo francés René Girard lo llamó mecanismo del chivo expiatorio, en obras como La violencia y lo sagrado de los años 70. La idea es muy simple, pero es brutal, porque las comunidades, los grupos bajo presión necesitan concentrar la tensión que sufren en una figura, en un responsable. Y no porque esa figura sea necesariamente culpable de todo, que bueno, honestamente creo que se alinea bastante con lo que tenemos hoy día en el gobierno, sino porque señalarla permite que el grupo se sienta un poco más aliviado, que la angustia tenga un destino y que la rabia se pueda canalizar. Así que el barco continúa donde quiera que esté, pero ahora tenemos además a alguien a quien culpar. Y eso psicológicamente es casi tan calmante como que el barco no llegara a pisar las Islas Canarias. Porque mira, la ministra se convierte en el nombre. El gobierno se convierte en el responsable, porque realmente es el responsable. Y al final señalarlos produce alivio inmediato. Señalar es hasta cierto punto actuar dentro de tu posibilidad. Y actuar, aunque sea solo señalando, reduce la sensación de impotencia. El problema es que ese alivio dura lo que va durando el titular, porque luego tenemos sociedades dormidas, como lo que te explico en este vídeo que te voy a dejar por aquí. Pero claro, también igual que tenemos sociedades dormidas, tenemos una sociedad agotada de mentiras, de gestiones que llegan tarde, de protocolos que van cambiando, de ruedas de prensa que explican y no dicen nada, que además dicen mentiras, no sé si de forma casual o no. Y cuando eso se va acumulando, no solamente con el tema del barco, sino con la Dana, con el tren de Adamuz, es decir, con un montón de catástrofes, un montón de malas gestiones hechas, el chivo expiatorio ya no es una elección, es una necesidad psicológica urgente
porque no se convierte solamente en rabia irracional, sino una rabia que va poco a poco metiéndose dentro de cada uno de los ciudadanos. Pero claro, el chivo expiatorio puedes pensar que al final es cuando una comunidad, un grupo, una sociedad descarga toda su tensión sobre alguien que no tiene culpa real, un inocente que paga por todos. De ahí viene el término. En el ritual hebreo antiguo se cargaban simbólicamente los pecados del pueblo sobre un macho cabrío y se le expulsaba al desierto. Pero claro, aquí no es exactamente eso, porque la ministra, los ministros y el gobierno sí tienen responsabilidad de proteger a los ciudadanos españoles. Y honestamente estamos con una sensación de desprotección absoluta en las calles, en la sociedad en general, en los colegios, por la noche, por el día. Así que para poder entender de forma íntegra cómo funcionan estos tres patrones en su conjunto, un patrón de miedo colectivo o de pavor colectivo, lo primero es que recibes información incompleta y contradictoria sobre el barco. Así que tu cerebro, bueno, lo que hace es rellenar, amplificar y buscar peligro de forma automática, lógico. Este es el mecanismo o el patrón 1. Ese mismo miedo se va haciendo cada vez más grande y necesita un objeto, una cara, alguien a quien dirigir esa rabia que empieza a crecer. Este es el patrón 2. Y cuando ese miedo se convierte en un pavor colectivo, necesitamos un culpable compartido que nos dé, bueno, aunque sea de forma momentánea, un cierto alivio. Y este es el patrón número 3. El COVID funciona como acelerador de los tres, esta es la realidad, porque no es un recuerdo lejano, es una herida que nunca hemos cerrado y que difícilmente cerrará. En cuanto aparece, bueno, un EPI, cuando aparece una rueda de prensa, un barco, un virus nuevo, esa herida con toda lógica se acaba abriendo. Las personas que tienen el poder de calmar esa herida, de que empiece a cicatrizar, de cerrarla, de curarla, de cuidarla, no lo hacen. Está claro que esa herida cada vez se va haciendo más grande. Se nos implanta poco a poco en nuestra mente que estamos solos cuando algo va mal, con que nadie nos informa cuando debe informarnos, con que los protocolos se deciden no sabemos cómo, porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Y al final tenemos muchos miedos los ciudadanos que se nos quedan sin procesar. Y honestamente te pregunto si tú crees que España se merece esto o necesita cuidadores, gestores que velen por el bienestar de los ciudadanos. Coméntamelo en los comentarios porque yo no sé si esto es el antivirus o es un abandono institucional permanente. Así que cuéntame, como digo, en los comentarios qué es lo que piensas tú y nada, simplemente recordarte que si necesitas una sesión online conmigo porque hay algo en ti que no acaba de, bueno, de sanar, de encajar, de equilibrarse, tienes, como digo, mi sesión online que te la dejo por aquí, te la dejaré también en la descripción. Y muchas gracias a todas las personas que ya estáis trabajando en un proceso conmigo y también a todas las personas que pasáis por la sesión online de análisis. Por último, si quieres colaborar con un plus en la membresía, sabes que tienes también en el botón unirse el acceso. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis dentro, bienvenidos a los nuevos, que te cuides mucho, que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, que te mando un beso muy 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 fuerte y que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita, te mando un beso muy muy fuerte, chao chao chao.